20, versículos 30 y 31, nos habla cuál es el propósito principal por el cual escribe este libro. Y así que podemos encontrar en este libro, en este precioso escrito, verdades acerca de Jesús que revelan acerca de quién es Él. Él es el unigénito Hijo de Dios. Él es Dios hecho hombre, en quien hemos visto la gracia y la verdad a través de Él. Quien es ese tabernáculo tan esperado, Dios con nosotros, Dios entre su pueblo. Y así que en esta mañana vamos a contemplar este capítulo, pero vamos a estar indagando en unos cuantos versículos solamente. Vamos a estar del 17 al 19 del capítulo 17 del Evangelio de Juan, y en la oración de Jesús. Jesús no va a decir en este capítulo que Él es el gran sumo sacerdote y por eso hace esta oración. Él no da explicaciones acerca de eso, porque realmente es su labor como sacerdote interceder por otros y mediar por otros. Y hay una pregunta en el catecismo que puede contestar esta respuesta muy bien, y es que nuestro único sumo sacerdote, que por el sacrificio de su cuerpo realizó una sola vez, nos ha redimido y ahora intercede continuamente ante el Padre por nosotros. Qué hermosa y gran bendición, ¿no? Esta gracia dada por Dios de darnos a su Hijo como ese gran sumo sacerdote que está mediando siempre por nosotros. La obra de Jesús no terminó en el sepulcro. Él resucitó y ascendió al Padre y ahora está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Jesús es el gran sumo sacerdote que usted y yo necesitamos. Intercede por el bien de sus discípulos y de hecho lo hace por toda la iglesia. Este capítulo no solamente intercede por su audiencia inmediata, que eran los discípulos, sino que también ora por aquellos que tenían que creer por la palabra de los apóstoles. O sea, Jesús hace una oración para siempre, una oración que es escuchada, porque es hecha conforme la voluntad de Dios. Y Dios escucha aquellas oraciones que son hechas conforme la voluntad de Dios. Así que en esta mañana quiero que pensemos por un momento que hay un momento en nuestra vida de todos nosotros en que necesitamos a alguien que hable por nosotros en presencia de alguien. Situaciones que tú no puedes enfrentar solo y muchas veces debemos de acudir a alguien para que ese alguien medie o hable por nosotros. Por ejemplo, cuando somos niños necesitamos de nuestros padres para que medien entre nosotros y los profesores, ¿no? ¿Cuánto le ha pasado eso? Algunos que sí y otros que no. Pero enfrentamos esas situaciones y nuestro tutor tiene que hablar delante de nuestros maestros. O quien haya tenido un caso judicial necesita de un abogado que lo defienda y medie con el juez. Vemos este patrón en muchos sentidos de la esfera de nuestra vida. En el pueblo de Dios también lo vemos. Necesitaban un sacerdote que mediara entre ellos y Dios. Y lo vemos en todas las esferas de las Escrituras, como el pueblo de Israel necesitaba de un sumo sacerdote y un sacerdote que mediara entre Dios y los hombres. Entonces es algo conocido por nosotros. Alguien que medie y hable por nosotros. Es algo que nosotros en nuestra vida cotidiana pues, podemos ver, ¿no? Así que necesitamos a alguien. Y más a alguien que medie entre nosotros y Dios. Porque el abismo es tan grande que por nosotros mismos no podemos llenar ese abismo. Estaremos condenados para siempre si no tenemos un mediador que medie entre nosotros y Dios. Job ya lo decía, dice, ¿quién podrá mediar entre tú y yo? Buscaba un árbitro, alguien que estuviese en medio, que pudiese hablar entre Job, el que estuviese en medio, el que abogara con Dios. Por lo tanto, ese alguien ya ha venido, ese alguien es Jesús. Ahora podemos acudir a Jesús para acudir al Padre eterno. Así que esta necesidad no desaparece con los siglos, no ha desaparecido. Esto sigue siendo una necesidad. Sigue siendo la necesidad más profunda del alma de cada uno de nosotros. Esa es nuestra mayor necesidad. Tú no puedes ir a Dios por tus propios esfuerzos ni méritos. No puedes ir con tu propia justicia. No puedes ir con tus propias fuerzas. Necesitas a alguien que pueda suplir esa necesidad
que tú no puedes. Así que mediante esta oración, que es una oración real, es una oración de Jesús, pronunciada en voz alta, en una noche de oración con sus discípulos, y es la noche antes de la cruz donde esto sucede. Jesús que deja todo bien engranado entre sí para que encontremos la voluntad perfecta y agradable que existe en Él mismo para nosotros. Así que esta oración forma parte de ese engranaje para que nosotros podamos entender cuál es esa labor de Jesús mediando entre nosotros y Dios. Podemos resumir este capítulo en partes y podemos hacerlo, por ejemplo, para si usted quiere estudiarlo en casa, del 17, del 1 al 5, Jesús ora por sí mismo, su necesidad como hombre de orar al Padre y pedirle al Padre aquello que realmente Él tiene que pedir, y pide que sea glorificado conforme la gloria que tenía antes. Del 1 al 6 hace una oración por sus discípulos más inmediatos, está orando por sus discípulos más inmediatos, que es el contexto en el cual esta oración se desarrolla. Y del 6 al 19, una oración por los que han de creer por el testimonio de ellos, es decir, por todos los creyentes, incluido usted, incluido yo. Del 17 al 26 podemos encontrar la oración por la iglesia presente y futura, Cristo orando por todos nosotros antes de que naciésemos. Es hermoso, ¿no? Poder saber que Jesús en esta oración está pensando en usted y en mí. Y está orando por usted y por mí, y por todos los creyentes. Es la gracia del Señor. Así que hoy tendremos únicamente, nos detendremos en los versículos del 17 al 19, porque contiene 3 verdades tan densas que merecen su atención. Y una es la santificación en la verdad, otra es el envío a la misión y otra es la consagración del Hijo de Dios que hace posible que nosotros seamos consagrados para Dios. Así que es importante nuestro primer punto de hoy. Vamos a leer primeramente el texto, versículo 17 al 19, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y nuestro primer punto de esta mañana es que Cristo consagra a su pueblo, a su gente. Él quiere un pueblo santo. Usted puede ver en las Escrituras, a lo largo de las Escrituras, que todo lo que se relaciona con Dios es santo. La mesa de la preposición de los panes del tabernáculo era santo. El sacrificio donde sacrificaban el altar era santo. Todos los utensilios del tabernáculo eran santos. Todo aquello que se relaciona con Dios, los santos ángeles de Dios que viven apartados para Él, que no cayeron en la desobediencia de Satanás, son santos. Todo aquello que corresponde a estar apartado para Dios es santo. Por lo tanto, las personas que pertenecen a Cristo tienen que ser santas, consagradas, dedicadas, santificadas para Él. Así que el sumo sacerdote aparta a su pueblo con el propósito de enviarlos, no antes. Primero santifica a un pueblo, luego los envía. No existe la misión sin la santificación. Es algo que no es coherente en cuanto a lo que nos enseña la palabra. Después los envía para que para que sea representante en medio de este mundo caído. No podemos representar a Jesús sin una verdadera santidad. No podemos representar a Jesús sin una verdadera santidad. No podemos ser representantes de Él. Versículo 17 nos enseña, Jesús está diciendo en el versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús está diciendo, hazlos santos, apártalos, conságralos exclusivamente para ti. Eso es lo que te estoy pidiendo, Padre, que tú los santifiques para ti, exclusivamente para ti, para tu servicio, para que vivan para tu gloria. Ese es el propósito principal por el cual Jesús está orando esto. Santifícalos en tu verdad. Porque todo lo que tiene que ver contigo debe de ser consagrado para ti.
Por eso Jesús, en esta oración, no está pidiendo una mejor versión de nosotros, ni que tú te superes a ti mismo, ni que tengas, ni que mejores moralmente por medio de tus esfuerzos propios y personales. Jesús está diciendo, santifícalos. Es una acción de Dios en la vida del creyente. No es una acción del creyente, no es una acción del creyente, es una acción de Dios en la vida del creyente. Porque es el soberano Dios que ha determinado que aquellas personas que pertenecen a su pueblo, que pertenecen a su reino, que pertenecen a su familia, sean una familia santificada, un reino santificado, gente santa, que ame las cosas santas, que vivan santamente. Y es una obra exclusiva de Dios en el corazón del hombre. Porque nuestro corazón pecaminoso siempre tiende a ensuciarse con el pecado. Por lo tanto, nosotros en nuestra misma naturaleza no amamos la santidad, porque la santidad alumbra lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Su mismo carácter y naturaleza provienen de esa naturaleza santa, pura, que solamente Dios tiene. En él no hay oscuridad, no hay variación de sombra, dice Santiago. No hay ningún rincón en el cual tú puedas señalar a Dios, ahí hay oscuridad. Sin embargo, cuando su luz viene a nosotros, nos damos cuenta de la suciedad que hay en nuestros corazones. Jesús está pidiéndole al Padre que seamos apartados, o sea, consagrados. Apártalos para tu servicio. Apártalos para que sean exclusivos tuyos. Ahora la pregunta, ¿cómo lo hará? Esa sería una pregunta, ¿no? ¿Cómo hará posible que Dios nos aparte para Él? La parte B. 17b dice, santifícalos en tu verdad. Y para que no queden dudas, Jesús dice, ¿qué es la verdad? Tu palabra es la verdad. No quedan dudas en cuanto a eso, y Jesús da por sentado que no hay atajos. Es el poder de su palabra obrando en cada uno de nuestros corazones, primeramente para salvarnos, después para santificarnos. No hay una obra extra, no hay una obra aparte. La obra de Dios es a través de su santa palabra. Si su palabra, no somos expuestos a su palabra, es imposible que haya santificación y tampoco haya salvación en nuestra vida. Así que Jesús está diciendo, es la verdad, esta verdad de tu palabra es básica para nuestra vida piadosa. O sea, tú quieres vivir conforme lo que Dios quiere, la palabra debe obrar en tu vida, santificante. Separa la verdad del hábito diario de nuestras vidas, sepárala, y la basura, las mentiras de nuestro corazón, nos embotarán de tal manera que nuestro corazón quedará condolido por todas estas situaciones. El mundo arroja basura constantemente. Hoy somos expuestos a la contaminación más grande que pueda ser, que creo que de la historia. Porque hay medios habidos y por haber donde somos influenciados por doquier, por muchos lugares y esferas del sistema de esta vida. Hoy codiciar no cuesta esfuerzo. Hoy codiciar es simplemente abrir una pantalla y ponerte a codiciar todo lo que esa misma pantalla expone. Exponemos nuestro corazón a tantísimas cosas que si eso se convierte en hábitos en nuestra vida, anulando el hábito que debería de ser como referencia en nuestra vida de consumir la Biblia y la palabra de Dios en nuestra vida, eso puede oscurecer durante un tiempo la vida de un creyente. Y son pecados que debemos de arrepentirnos. Y son pecados que no terminan siempre de morir, porque en el momento menos oportuno vuelve a resurgir
ese pecado, porque la tentación está siendo tan expuesta ante nuestros ojos, ante nuestra alma, que en cualquier momento volvemos a caer en esa tentación. Así que la verdad tiene que ser aquella que consumamos constantemente en nuestra vida. Porque nuestro corazón tiene tendencias mentirosas, caer en la mentira, caer en la desobediencia y en el pecado que nos separa de Dios. Y tener una óptica desde esta perspectiva nos hará apreciar la verdad bíblica. Porque si no consumimos la verdad bíblica, si no nos alimentamos de la verdad bíblica, nuestra vida jamás podrá ser ajustada a esta santidad que Dios exige o Dios imparte. Exige e imparte. Porque la santidad es algo que exige, pero que si no fuese por su gracia, no podría ser impartida en nuestra vida. Así que, ¿por qué la santidad no es cuestión de reglas externas? No se trata de logros espirituales. Es un acto exclusivo de Dios y su palabra, donde su palabra produce ese cambio personal en nuestra vida. Que mediante la verdad, nuestra vida va cambiando. No se puede sustituir. Esa verdad transforma nuestra vida. Dice R.C. Sproul, Jesús no ora para nuestro bienestar, ni material, ni físico, ni temporal, sino que está orando para que seamos apartados exclusivamente para Dios. Sea cual sea tu situación, sea cual sea lo que tú atravieses, Jesús no está orando por tu bienestar. Jesús está orando por tu santidad. Y tu santidad va más allá de lo que tú estés viviendo. Porque no somos producto de esas situaciones y cosas en las cuales atravesamos. Deberíamos de ser producto de la obra de Cristo en la cruz. Todas esas cosas que enfrentamos en la vida deben de ser afrontadas desde la perspectiva de una vida santificada en la verdad. Porque hay situaciones en nuestra vida que atravesamos que el pecado de nuestros corazones nos lleva a actuar en incredulidad, a actuar en rebeldía. ¿Sí? O sea, cualquier circunstancia familiar o social o económica que usted atraviese. Atraviésela desde la perspectiva de su corazón no consagrado. La frustración, el pecado, el engaño, las mentiras, oscurecerán de tal manera nuestra mente y nuestro corazón que todas las decisiones que tomemos desde esa perspectiva, desde esa óptica, serán y pueden ser catastróficas en nuestra vida. Pero si lo hacemos basándonos en la santidad de la verdad. Y si pasamos toda nuestra vida por el filtro de la verdad del Evangelio, donde somos santificados. Nuestra manera de afrontar todo en esta vida será piadosa, será temerosa de Dios, será honrar a Dios por encima de nuestros deseos, será glorificar a Dios por encima de todo aquello que nosotros humanamente podamos estar necesitando. Las mentiras perderán su fuerza, el pecado perderá su fuerza y podremos vivir libremente, porque no hay mayor libertad en el ser humano que esta santidad sea impartida en nuestros corazones. Porque nuestra paz, nuestra felicidad, ser dichosos, no está en base a lo que tenemos, sino en base a lo que somos. Somos santificados en esta verdad. Amén. Hermanos, ser santificados en la verdad, estar apartados para Dios, nos hace ser exclusivos. Porque lo que daña nuestra vida es lo que está lejos de Dios. Y la santidad de Dios impartida en nuestros corazones lo que hace es unirnos a Cristo, estar unidos a Él. O sea, es que es el valor supremo en esta vida.
No hay nada que tenga más valor que vivir santamente. Como compartíamos en los estudios bíblicos estos miércoles que estamos compartiendo acerca de la santificación. Si en el cielo se hablan cosas santas, si en el cielo se cantan cosas santas, si en el cielo se ven cosas santas, si en el cielo contemplaremos todo lo santo, veremos al Dios santo, ¿por qué no amamos la santidad aquí? ¿Por qué quiero estar en el cielo si aquí no estoy amando la santidad que un día viviré? ¿Por qué no amo? ¿Por qué no hablo santamente? ¿Por qué no pienso santamente? ¿Por qué no siento santamente? ¿Por qué no persigo la santidad como debo perseguirla? Cuando realmente lo que habrá en el cielo será santidad. Para que vean la crueldad del pecado en contra de nosotros. El pecado está oscureciendo nuestro consejo, está oscureciendo nuestra mente, está oscureciendo nuestra verdadera vida. Y es terrible. Porque el gozo suyo como creyente es ser santo. Hermanos, si usted es creyente verdadero, usted sabe de lo que le estoy hablando. Porque en el momento que un resquicio del pecado empieza a infectar nuestro corazón, nuestra mente, y durante unos días, no unas horas, pongo unas horas, porque el pecado se puede alargar, la lucha con el pecado se puede alargar más. Pero unas horas puede ser placentero, consume el pecado. La amargura que se produce en el corazón del creyente por la falta de santidad es algo, hermanos, que la Biblia lo describe como tristeza. Y es triste. Por eso, cuando hablo de la santidad, hablo de que Dios quiere hacernos feliz, pero no en el sentido humano. Porque nosotros felicidad es que todos estemos bien, que económicamente vayamos solventes. No es esa felicidad la que estamos hablando. La felicidad tiene que ver con estar completo en quien es Cristo. Felicidad es estar gozoso. Felicidad es estar en paz. Felicidad es tener templanza, mansedumbre, amor, paciencia. Pero eso es que lo que daña eso en la vida del creyente es el pecado. Pero ¿y la santidad? Cuando se practica, cuando se vive, cuando se arrepiente uno por miedo, no por miedo, sino por temor a Dios de poder perder esa paz, ese gozo, esa tranquilidad, ¿no? Que solamente Dios está produciendo en nosotros debido a su santificación. Hermanos, ser un pueblo de Dios es algo que está por encima de nuestras posibilidades humanas. Está por encima, o sea, tiene mucho más valor que el oro, tiene mucho más valor que cualquier cosa temporal de este mundo, porque en el cielo se hablará santidad, se vivirá santamente. Y si en el cielo, que es perfecto, se vive santamente y es lo mejor que nos pueda pasar, ¿qué cosa en la tierra le puede quitar el valor a la santidad? No hay nada más valioso que la santidad. Hermanos, somos pecadores, luchamos contra el pecado y el pecado nos entorpece. Pero estamos llamados a predicar estas verdades, porque estas verdades nos enseñan el valor de la santificación. Tiene un valor extremo, superior. Es el valor de la santificación. El medio de la santificación es la verdad. Y Jesús es muy específico sobre este instrumento. En tu verdad. Y para que no quede en duda, dice, tu palabra es verdad. Y Jesús está apuntando claramente a la verdad concreta y revelada. Él no está hablando de verdades, cuerpos de verdades aislados de este libro. Él está hablando de la verdad concreta y revelada. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Y esto es decisivo. Sin la verdad bíblica no ocurre nada. No ocurre nada. No hay experiencias subjetivas, religiosas que ayuden a este cambio. No hay momentos emocionales donde entras en un éxtasis y ahora sí que cambié. No, es la verdad.
Es la palabra de Dios la que cambia. Es la verdad de Dios la que te hace como Jesús. Porque vivir santamente es vivir como Jesús. Y que Jesús viva en ti. Y que Él obre en tu vida. La palabra es lo que el Espíritu de Dios utiliza para la conversión, pero también para la santificación. Él no utiliza otra cosa. Todas aquellas mentiras que se han escuchado alrededor del mundo durante los siglos acerca del Espíritu Santo, todas esas son mentiras y falacias inventadas por los hombres. El Espíritu Santo ha venido a nuestros corazones a santificar a Jesús en nuestra vida, a formar a Cristo. O sea, la Trinidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están obrando para el bien de nuestra santificación. Y todo lo que ocurre fuera es parte de ese propósito. Aún los desastres, aún las cosas que suceden en nuestra vida y entorno, que parece que son para destruirnos, Dios en su providencia soberana orquesta todo esto para nuestro bien y el bien de nuestra santidad. Así que la verdad tiene que ser creída, aplicada y vivida. Si alguien les preguntase cómo crecer en santidad, ¿usted qué le diría? No, ora más, no, asista a las actividades de la iglesia. Bueno, ambas son importantes. Pero Jesús centra en una. Satura tu vida de la palabra de Dios. Y seremos santificados, es la verdad. Amén. ¿Y por qué la verdad y no otra cosa? Porque Dios quiere que dependas de verdades absolutas. Lo que hace mal a nuestra santidad es la mentira del pecado. Por eso necesitamos verdades. Verdades en cuanto a Dios y verdades en cuanto al pecado y nosotros mismos. Porque si hay algo que ha descubierto mi corazón y las mentiras que llego a acumular, lo hipócrita que soy, lo mentiroso que soy, lo pecador que soy, lo depravado que soy, si hay algo que ha descubierto todo eso, ha sido la palabra de Dios. Y doy gracias a Dios porque la palabra de Dios me ha descubierto y me ha dicho lo mentiroso que puedo llegar a ser, lo hipócrita que soy, todas y cada una de los pecados que surgen de mi corazón pecaminoso han sido señalados por la palabra de Dios, vistos a través del carácter perfecto de un Dios que ha decidido revelarse en su palabra para que usted y yo le podamos conocer. Ahora, pastor, ¿la experiencia no es importante? Sí, pero ¿qué experiencia es importante? Porque esa verdad es la experiencia más importante. Porque el Espíritu Santo hace cambios profundos, duraderos y palpables en nuestra vida cuando esa palabra obra. Nos cambia el carácter, nos cambia los hábitos, nos hace menguar el poder del pecado, que eso es algo tan glorioso y tan hermoso. Cuando tú le puedes y le dices al pecado, no. Hermano, no todo el mundo puede decirle eso. El pecador que está sin Cristo no puede decirle no al pecado. Usted, si está en Cristo y está siendo santificado en su verdad, usted puede plantarse ante el pecado y por medio de la santificación, el poder del Espíritu que obra en usted, puede decirle no al pecado. Pero es que un día aún será más glorioso y será en el cielo. Ya no habrá pecado. Y usted servirá completamente a Dios sin la presencia misma del pecado. Así que la Escritura es importantísima. Nuestra confesión de fe dice que la Biblia es la regla suficiente, cierta, infalible de toda fe y conducta. Ella es la que transforma nuestra vida. Y el capítulo 13 no lo abandona, dice sobre la santificación, afirma que los que son eficazmente llamados y regenerados son santificados real y personalmente por la virtud de la muerte y resurrección de Cristo mediante su palabra y su Espíritu morando en ellos. O sea que el Espíritu Santo,
por medio de la muerte y la resurrección de Cristo, somos santificados y la palabra y el Espíritu Santo es aquella que obra en nosotros para nuestra santidad. Una reflexión breve de John Piper. Dice, la santificación no es un esfuerzo moral. Dice, sino que es crecer en un profundo deleite en Dios producido por la verdad, conocidas y creídas. O sea que lo que tú estás leyendo acerca de Dios te está produciendo un deleite en tu vida, donde Dios es el que resplandece en tu entendimiento y ves a Dios mucho más deleitoso que cualquier pecado, que cualquier cosa en esta vida, que tu corazón solamente se llega a complacer si Dios es honrado en todo eso. ¿Qué es la diferencia del pecado? El pecado dice, si tú tomas aquello, serás saciado y estarás completo. Dios es y debe de ser nuestro deleite más profundo, conocido por las verdades de la Biblia, apreciado por nuestros corazones, que nos lleve a deleitarnos más en Él que en el propio pecado. Eso hace que la obediencia sea grata ante Dios. Porque muchas veces queremos obedecer a Dios por medio de esfuerzos. Pero ¿y cuando lo hacemos por amor? Porque tú te deleitas más en Dios que en tu propio pecado. Eso lo hace la verdad bíblica. Porque aprendes a apreciar a Dios. No son meros cumplimientos religiosos. No son reglas externas, porque caeríamos en el legalismo, sino que es un corazón que ha llegado a contemplar a Dios y encuentra a Dios más satisfactorio que el pecado que quiere tomar. Usted cuando vaya a tomar pecado, piense antes de pecar, que es más placentero el pecado que mi corazón desea, o obedecer al Dios que me ha amado hasta el extremo de dar la vida de su Hijo. El pecado pierde su atractivo ante Dios. ¿Qué es más atractivo que Dios? ¿Qué nos atrae más que Dios? Cuando nuestra vida está así es porque hay fallos en nuestra santidad. Pero Dios es mucho más, tiene mucho más valor. Tenemos que aprender a deleitarnos en Dios, que se ha revelado de esta forma. Jesús está pastoreando el corazón nuestro. Y cuando Jesús pide que seamos santificados en la verdad, no está pidiendo simplemente que nuestra mente sea bombardeada de información, sino que esa verdad transforme nuestro corazón. Y eso ocurre cuando la verdad revelada muestra quién Dios es, y eso que Dios muestra quién Dios es, cambia nuestros afectos en nuestra vida. ¿Sí? Cambia nuestros afectos. Ahora mi pregunta para usted. Cuando usted lee la Biblia o cuando yo leo la Biblia, ¿la recibe solamente como información que debe de ofrecer? ¿O está viendo la belleza de Dios a través de ella? Porque sus mandatos son bellos. Porque sus mandatos son bellos y lo ves desde esta perspectiva. La gente que ve los mandamientos de Dios lo ve como prohibiciones. Pero velo de esta perspectiva. Los mandamientos de Dios es un Dios amoroso que te está enseñando lo que a ti no te conviene. Que son cosas que te quieren destruir, que si las tomas te destruyen. Que te apartan de Él, que destruyen tu hogar, destruyen tu vida. Por eso los mandamientos de Dios, vistos desde la perspectiva de esa belleza soberana, están impregnadas de amor, están impregnadas de compasión. Y Él te está diciendo con cada mandato, hijo, que no es por ahí, que ese no es el camino, que este es el camino, aprécialo, apréciame a mí, porque si vas por ese camino vas a morir, vas a quedar ciego,
Vas a morir. Yo te estoy advirtiendo con cada mandato. Te estoy enseñando la belleza de mi carácter santo, justo, amoroso, compasivo, misericordioso, para que no actúes de esa forma, para que vivas. Amén. Cuánta terquedad de nuestro corazón de no apreciar a este Dios tan amante de ti. Y para mi propia vergüenza lo digo, porque mi corazón pecaminoso tiende a buscar cosas oscuras que están lejos, cuando Dios está mirándonos y enseñándonos. No es ese el punto. Yo soy mucho más digno de apreciar que todo eso, y no lo hago por vanagloria, porque Dios no hace que todos le rindamos adoración como nosotros, que nos saludan, que nos aplaudan, que nos digan qué bien lo hemos hecho. Eso inflama nuestro ego y nuestro orgullo. Pero Dios no lo hace por eso. Dios lo hace para su gloria. Pero cuando lo hace para su gloria, lo hace para nuestro bien. Y ese es el propósito de Dios. Así que examine el lugar real de la palabra de Dios en su semana. No pregunte si ha leído la Biblia. Sí, he leído la Biblia. Sino que atienda a Dios. Aprecie a Dios. Lea cada versículo como que es Dios mismo. Toda palabra es inspirada por Dios. Todo este libro es inspirado por Dios para ti, para tu bien. Deja de buscar santidad en fuentes equivocadas. Porque si usted ha buscado crecer espiritualmente a través de otras experiencias, abandone todo eso. No hay experiencias extras. Céntrense en deleitarse en Dios. Lea la Escritura, esperando ser transformado. No solo busque información. Y como le he dicho, los mandamientos de Dios no son para sentenciar y decirle, aquí está prohibido usted, no pase. O va a ser sentenciado, no. Él te está diciendo amorosamente. Ese no es el camino, hijo. Este es el camino. Para que vivas. ¿Saben cuánta pecaminosidad nos quita de la verdad bíblica? Mucha. Cuando Dios centra el mandamiento, amarme, que le amemos sobre todas las cosas, ¿saben por qué? ¿Cuántas cosas invaden nuestro corazón que luego llegan a frustrarnos? Todo. Miren sus mayores afectos, ¿dónde se centran? A veces los centramos en personas, en cosas, en trabajos, en dinero. Céntrese ahí. Llegará un momento que el aprecio de todas esas cosas verá como es vacío y lleva un fruto horrible en nuestra vida. O esté céntrese en amar a Dios. Será complacido, tendrá paz, tendrá gracia, tendrá compasión. Todo eso es Dios en usted. Santifícalos en la verdad. Versículo 18. Cristo lleva a su pueblo apartado a la misión que recibió del Padre. Cuando vivimos así, vivimos en misión, somos misionales. Y la idea de este punto es que la santificación nunca es un fin en sí misma. No es simplemente de recibir todos esos beneficios que la santidad nos otorga, sí, pero también nos centra en un sentido misional. Ahora vivimos en un propósito misional. Nos prepara para esa necesaria misión que Cristo delega en nosotros, como su pueblo. Y sigue el mismo patrón, mira el versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo también los envío. ¿A quién envía? Jesús vino, Dios el Padre envió a un Hijo santo. El Hijo Santo envía a un pueblo santo para que realice una misión santa. Y eso es lo que quiere decir. Y la palabra que aparece ahí, enviado, como tú me has enviado, yo les envío, es la palabra apóstol. Apóstolos, enviado. Y aparece dos veces en este versículo porque es importante. Y es intencional, así como tú me enviaste, ellos también son enviados. Yo les envío. Y Jesús no está usando esta figura retórica vaga. Esta afirmación que existe es una correspondencia real entre la naturaleza de su propio enviado. O sea, tú me has enviado, tú eres el soberano absoluto, tú me has enviado y tú me has encomendado a mí
esta labor, yo también los envío. O sea, es un envío real. Dios nos está enviando a que vivamos misionalmente. ¿Se entiende? Por eso Jesús, en el momento de la resurrección, antes de ascender, le dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. O sea, ese pueblo santificado vive en una misión que tiene que estar desarrollando. Compartimos el mismo patrón que Jesús, no solamente en estilo de vida, no solamente en estar apartados exclusivamente para Dios, sino en un sentido misional. Somos enviados a proclamar este glorioso evangelio por todo el mundo. Somos enviados a un mundo que vive en tinieblas, portando un mensaje que no es nuestro, es el mensaje de Él. Pero la obediencia debe ser cumplida por nosotros. Así que el orden no se puede invertir. Somos santificados primero, enviados después. Este orden no es casual, es teológicamente necesario, porque un pueblo no santificado, enviado al mundo, no tiene nada distinto que ofrecer. ¿Qué podemos ofrecer a este mundo? ¿Qué podemos ofrecer? Al Cristo que nos santifica. Cristo que nos salva, Cristo que nos santifica, Cristo que se dio por nosotros. Ese es el mayor regalo que tú puedes ofrecer a una persona. Y son personas que son enviadas ¿a dónde? Al mundo. No es fuera del mundo, como huyendo del mundo. Tenemos que ir ser enviados al mundo. Un pueblo santificado, pero no enviado, no se envía de una manera desperdiciada. No nos deja con un fruto estéril, nos llama a santificarnos, nos santifica y nos envía a un mundo para que demos testimonio de esta verdad. Así que la iglesia sana necesita esto, ser apartada por la verdad antes de ser enviada al mundo y no al revés. ¿Amén? El carácter del envío es al mundo, no lejos del mundo. No nos llama a aislarnos. ¿Tú sabes lo hermoso? Las personas con convicciones bíblicas que viven delante de un mundo caído. ¿Tú sabes la necesidad que hay de personas santificadas ante un mundo caído? Personas que hablen diferente, que piensen diferente, que actúen diferente. Esto no solamente lo hace el exclusivo pueblo de Dios. Amén. Así que Jesús dice, no ruego, en el versículo 15, dice, no ruego que los quites del mundo, porque tienen una misión que cumplir, sino que los guardes del mal. Así que la santificación bíblica no es un llamado al aislamiento monástico, de aislarnos y ya está, ni a la separación física de la sociedad. Es un llamado a vivir consagrados, vivir para Dios. Amén. La inclinación de nosotros es muchas veces una u otra. ¿Sí? ¿Mezclarnos mucho o aislarnos? Y no se trata de eso. Se trata de vivir en una vida santificada ante las oposiciones y la gente de este mundo. Así que Jesús corrige estos ambos extremos, porque quiere que vivamos en un mundo caído reflejando el carácter de aquel que nos ha amado hasta el fin. Reciba su santificación y como preparación para una misión, no como un logro privado. Estamos a veces mirando la santificación como un logro privado, ¿no? El cansado está orando, está buscando, bueno, ahora hay que guardar esto porque si no lo voy a perder. No se trata de eso, no vivas tan asustado, ¿eh? No se trata de eso, eso es parte de su vida, usted tiene que vivir así. Y mediante hace eso, usted viva en misión, proclame la palabra, en su logro privado. Si Dios te ha estado apartando por su palabra, ahora dala a conocer. Resista a ambos extremos, examine honestamente hacia cuál tiende usted, porque a veces tendemos esa tendencia, ¿no? Somos consumistas por naturaleza, ¿no? Pero vivamos tranquilamente, vivamos a Dios, disfrutemos de Dios, deleitémonos en Dios, porque la santidad está basada en eso. Y el testificar igual. Usted habla de lo que ama. Hay gente entre nosotros que es experta en hablar de fútbol. Y se saben todos los jugadores y las alineaciones de los equipos del Mundial. Y quién ha funcionado mejor, quién lo ha hecho peor.
¿Por qué? Porque en su corazón impera mucho eso. Todo lo que amamos en nuestro corazón es lo que hablamos. Si nos deleitamos en Cristo, si amamos a Cristo, hablaremos de Cristo. Ayer en medio del trabajo en el mercado tuve la oportunidad de hablar con una chica acerca del Evangelio de Cristo y ha sido la conversación más edificante que he tenido durante todo el día. Porque hablemos de la vida eterna, hablemos del perdón de pecados, y digo yo, ha sido lo más bonito que me ha podido pasar esta mañana. Porque nuestro corazón se deleita en esto. Lo que pasa es que el pecado muchas veces nos estorba. Así que, hermanos, les llamo a que sean más tajantes en cuanto a esto. Que contemplen más a Cristo, más que a la ociosidad y al pecado. Y les aseguro que cuando el deleite en Dios crezca, usted será más complacido por estas verdades. Quisiera seguir, pero creo que voy a dejarlo hasta aquí para que meditemos y reflexionemos sobre esta verdad. Y si hay en algún punto que usted esté fallando, hoy antes de participar de la Santa Cena, examine su corazón a la luz de esta verdad. Y si hay algo que el Espíritu Santo está golpeando en su vida, hoy pida perdón ante el trono de Dios y participe dignamente. Usted no es digno de participar, ni yo soy digno de participar. Pero esta Santa Cena, esta mesa está puesta para que examinemos nuestro corazón a la luz del Evangelio y podamos arrepentirnos. Así que hoy, antes de participar, examine su corazón. Y si tiene que arrepentirse de algún pecado, antes de participar, arrepiéntase. Amén.